Hola, ¿qué tal mi querida familia de Fe Real? Esta es la lección número 5 que se titula La sumisión. En esta lección aprenderemos sobre la necesidad de someternos a Dios para experimentar un verdadero crecimiento espiritual, es decir, someternos en el sentido de ser humildes y aceptar los consejos y la corrección que provienen de Dios. Pero comencemos leyendo 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Cuando tenemos algún problema del cual no podemos salir solos, aunque creamos que sí, como por ejemplo superar alguna adicción o corregir algún problema de conducta, es necesario que busquemos ayuda, aunque esto no nos resulta fácil, pero Dios puede ayudarnos a dar ese primer paso. Cuando leemos 1 de Pedro 5:5, leemos que dice, ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los ancianos. ¿Y qué nos quiere decir este texto? Bueno, nos dice que es necesario escuchar los consejos de los ancianos de nuestra iglesia. Y los ancianos de nuestras iglesias no siempre serán adultos mayores. Hay muchos jóvenes llamados a ser ancianos que cuentan con experiencia espiritual y ellos pueden orientarnos en aquellos problemas que como cristianos enfrentamos y de los cuales no podemos salir solos. Pero, ¿qué debemos buscar en un consejero y qué cualidades serían útiles en estos consejeros? Un tip para encontrar un consejero adecuado sería el que se registra en el libro de 1 Corintios 11:1, que dice, sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Encontrar a una persona que ponga a Jesús en primer lugar es esencial, alguien que nos pueda orientar con base bíblica. También es muy importante buscar consejo en una persona que haya pasado lo que nosotros estemos pasando. Por ejemplo, hay jóvenes que a muy temprana edad fueron adictos al alcohol o a alguna otra droga, pero se encontraron con Jesús y salieron victoriosos de esa situación. Es así que este tipo de personas pueden dar un buen consejo a quien se encuentre en una situación similar y recordarle cuál es su compromiso con Dios. La palabra de Dios nos enseña con claridad que resistirnos a las personas que pueden ayudarnos es un acto de orgullo. En el libro de Daniel capítulo 5 versículo 20 encontramos lo siguiente, pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Si dejamos que el orgullo nos domine, nos veremos en problemas, pero si damos la oportunidad a otros y al Espíritu Santo de ayudarnos, podremos marcar una diferencia en este mundo y lograr grandes cosas. Pero la sumisión, la humildad y la disposición para aprender de otros no son cualidades muy populares hoy en día. De hecho, muchos consideran que buscar ayuda es una señal de debilidad, pero esto no es una señal de debilidad, sino una señal de gran valor. Veamos algunas frases que lo describen mejor. El autor de Peter Pan, James Barrie, dice que la vida es una larga lección de humildad. Y esta frase me lleva a otra de un autor desconocido que dice que la humildad es la única defensa contra la humillación. Y veamos una última frase del famoso Elvis Presley. No dejes que tu cabeza crezca demasiado o te romperá el cuello. Son frases muy interesantes y como vemos, el orgullo no nos puede llevar a nada bueno. Y no hay duda que este mundo sería muy diferente si venciéramos nuestro orgullo y con humildad y sencillez de corazón acudiéramos a otros en busca de ayuda. ¿Qué hubiera sido de personajes como Nicodemo, que consideraba que no tenía todas las respuestas, o de María, que cometió tantos errores que ni ella misma los podría contabilizar, o de aquella mujer cananea que soportó el racismo para poderse acercar al gran sanador? Ninguno de ellos dudó en buscar a Jesús como ayuda, y lo que obtuvieron de él fue la gracia, la sabiduría, su ayuda y la sanidad. Sin duda, ellos marcaron una gran diferencia en su historia. Para finalizar, veamos lo que dice Proverbios 16:2. Dice que tener un buen juicio es tener una fuente de vida. Así que si queremos marcar una diferencia entre lo que somos y lo que Dios quiere que seamos, no debemos tener miedo de buscar ayuda. Pidamos a Dios en primer lugar que nos conceda humildad para aceptar la ayuda que necesitamos. En segundo lugar, pidámosle la humildad suficiente para aceptar los consejos de aquellos que tienen más experiencia.
Y por último, pero no menos importante, que Dios nos guíe a encontrar a la persona adecuada. No de alguien que nos diga lo que queremos escuchar, sino de aquella persona que, basada en las promesas de Dios, nos dé un buen consejo. Por ejemplo, si lo que quieres es dejar los videojuegos, no esperes recibir una respuesta adecuada de una persona que es adicta a los juegos. O si quieres aprender a caminar con Dios, no busques ayuda en una persona que se encuentra lejos de Dios. Busquemos el consejo divino y la guía de personas de confianza y que sean fuertes en la fe. Mi querida familia de Fe Real, que tengan una muy bendecida semana y no se olviden de compartir esta lección para que más personas puedan conocer a nuestro Dios y de sus enseñanzas que, aplicadas a nuestra vida, nos ayudan a crecer y fortalecernos espiritualmente. Los espero en la siguiente lección de Fe Real.